Vamos a montar el cuadro eléctrico de un automatismo que gestiona el llenado de un depósito de agua mediante dos bombas. El accionamiento se llevará a cabo mediante dos interruptores de tipo boya y la diferencia respecto al montaje anterior es básicamente que la alternancia entre bombas en este caso va a ser cíclica. Es decir, si una bomba empieza a llenar el depósito, va a terminar la tarea y la siguiente vez que haga falta llenar un depósito lo hará la otra bomba. Esto ocurrirá siempre que no haya ningún sobrecalentamiento de la bomba o alguna otra falla. Respecto al circuito de potencia, yo ya lo tengo montado. Tengo los contactores con los relés térmicos y los disyuntores electromagnéticos. En mi caso no tenía y he puesto dos disyuntores motores, pero son electromagnéticos. Vamos a empezar con el mando. De la salida del magneto térmico llevaremos la fase a la borna 3.1 y el neutro a la borna de neutro. Vamos a colocar ahora los elementos que nos hacen falta, que son dos relés auxiliares, K1 y K2, y los bloques de contactos auxiliares de los dos contactores. Vamos de la borna 2 a la 17. Y de la 17 al 53 de KM1. E iremos al 83 de KM1, que en este caso es el 43, al 53 de KM2, del 53 de KM2 iremos al 97 de F1, y del 97 de F1 al 97 de F2. Del 97 de F2 iremos a la borna 13. Y de la borna 13 al 13 de K1. En este caso será el 11 porque es un contacto conmutado. Conectaremos del 96 de F2 a la 1 de K2. Del 84 de KM1, que era nuestro 44, a la borna 11. Del 54 de KM2 a la borna 15. Del 54 de KM1 al 98 de F1. Del 98 iremos al 21 de K2. Y del 21 de K2 al 14 de K1. Del 22 de K2 al 71 de KM2, que en nuestro caso será el 31. Y del 72 de KM2, que es nuestro 32, a la 1 de K1.
Vamos a comprobar que tenemos todos estos puntos conectados con el multímetro. De la borna 2 a la 17 y de ahí nos vamos al 53 de KM1, el 97 de F1, 13 de K1, que es el 11, 97 de F2, 83 de KM1, que hemos dicho que era el 43, y 53 de KM2. Y la borna 13. Seguimos pues por aquí, de la borna 18 a la 19. Y de ahí nos iremos al 13 de KM1 y al 13 de KM2. De la borna 20 al 21 de K1. Y a su vez al 33 de K1. Seguimos del 22 de K1 al 95 de F1. Y del 95 de F1 al 14 de KM1. He tenido un problema técnico, pero bueno, hemos conectado del 95 de F1 al 14 de KM1, del 96 al 61 de KM2, que es el 21, del 62, que es el 22, a la bobina de KM1, a la 1, y habríamos acabado con esta rama. Siguiendo por aquí, hemos conectado del 34 de K1 al 14 de KM2 y del 14 de KM2 al 11 de K2, ¿vale? De ahí, del 12 de K2, he conectado al 21 de KM1. Y seguimos por aquí. Del 22 de KM1 nos iremos a la 1 de KM2. Antes de pasar a los neutros, vamos a comprobar que estos puentes están bien hechos. De la borna 18 a la 19. De ahí nos vamos al 13 de KM1, al 13 de KM2 y por aquí abajo tenemos de la borna 20 al 21 de K1, 21 de K1 y al 33 de K1. A los neutros iremos de la borna de neutro a la borna 16, a la 14, a la 12 y al A2 de cada una de las bobinas, de derecha a izquierda. El funcionamiento de este circuito está gobernado por dos interruptores de tipo Goya, uno de nivel bajo y otro de nivel alto, que actuarán sobre las bobinas de las bombas de llenado del depósito. En primer lugar entrará la bomba 1, puesto que todos estos contactos están cerrados, y una vez llenado el depósito, la siguiente vez que haga falta llenarlo, entrará la bomba 2.
Este circuito hará esto indefinidamente, a no ser que cualquiera de las dos bombas se haya sobrecargado y por lo tanto haya saltado su protección térmica, el relé térmico. Vemos que otra parte del mando la tenemos que parte de un punto por encima de los interruptores de tipo boya, con lo cual el estado de estos no le afecta y siempre tendrá tensión a no ser que corte con la seta o el pulsador de paro. Y aquí tenemos la señalización, tendremos un relé auxiliar para aumentar el número de contactos del relé térmico 2, de la bomba 2, y tenemos otro para memorizar qué bomba está llenando. Es decir, cuando llene esta, aquí tendremos tensión, cuando llene la otra, aquí no. De esta manera, según el estado de esta bobina, habilitaremos o bien la bomba 1 o bien la bomba 2 con estos dos contactos de KA1. Si por ejemplo funcionara la bomba 1, tendríamos KM1 con tensión. Esto cerraría ese contacto, al KA2 estaría cerrado, KM2 también, puesto que no está en marcha la bomba 2, y KA1 tendría tensión. Por aquí se realimenta y se queda con tensión. ¿Esto que hacen las ramas? Abre aquí y cierra aquí. Como este lo tengo realimentado, KM1 sigue en marcha. Sin embargo, ya he habilitado hasta aquí tensión. En el momento que salta F1, KM1 deja de tener tensión, por lo tanto, la corriente pasa por aquí, ya que este se cierra y llega a KM2. KM2 tiene tensión y funciona la bomba 2. Del mismo modo pasa si está funcionando la bomba 2 y hay un problema de sobrecarga con ella. ¿Vale? Tendría esta bobina tensión, saltaría el térmico de F2, que sería este de aquí, entonces cerraría, alimentaría KA2 y al alimentar KA2 este contacto abre. ¿Por qué se habilitaría esta rama? Bien, porque cuando entra KM2 vemos que abrimos aquí a KA1, por lo tanto esta bobina no tiene tensión, este se abre y este se cierra. Se quedaría KM2 funcionando porque está realimentado, pero en el momento que hemos dicho que hay una falla, este cierra, da tensión aquí, abre aquí y por lo tanto KM2 ya no está en marcha, este se cierra y KM1 recibe tensión. Así es más o menos cómo funciona. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Voy a conectar las boyas y los motores y probamos. En este momento tenemos el depósito lleno, el agua baja por debajo de la boya de nivel alto y cuando baje por debajo de la de nivel bajo tendría que encenderse la bomba 1 con KM1. Bien, sube el agua por encima del nivel bajo, sigue llenando, llega al nivel alto y para de llenar. Ahora cuando se vuelva a vaciar debería entrar la bomba 2 con KM2. Hasta que está lleno. Vuelve a entrar KM1 de nuevo y KM2. Esto se repite, salvo, como hemos dicho, que no tengamos ninguna sobrecarga. Si ahora está funcionando KM1 y simulamos una sobrecarga en F1, la bomba 1 salta a la bomba 2, llena y vuelve a llenar la bomba 2. Si por el contrario tenemos la bomba 2 tiene una sobrecarga, se pone a llenar la bomba 1. Y como la bomba 2 sigue con sobrecarga, sigue llenando la bomba 1. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora si ambas saltan por sobrecarga? No llega tensión a ninguna de las dos bobinas y da igual el estado en el que esté el depósito. ¿Vale? Si lo dejamos como vacío, en el momento en que cualquiera de las dos vuelva, se pondrá a trabajar. Si en cualquier momento
de llenado, obviamente pulsamos la seta, sí que inhabilitamos pilotos de señalización y todo el mando.